Si es que cómo o cómo podría ser que esta sentencia del Tribunal Constitucional pudiera abonar en la defensa del señor Humala Tasso. El señor Juárez Atocha, el fiscal Juárez Atocha, ha dicho que de ninguna manera, que esto no va a ayudar a ningún otro encausado, procesado, en este caso el señor Humala sentenciado, que son casos distintos y que no tiene nada que ver. Bueno, esa es su visión, doctor Pedresa, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿No tiene nada que ver con otros casos? Juan Carlos, buenas noches. Claro que tiene que ver, porque lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto el día de ayer es algo básico. Los aportes para campaña política no constituyen delito de lavado de activos, por lo menos hasta el 2016. Y en el caso del señor Humala tenemos dos imputaciones: aportes de campaña en el 2006 y aportes de campaña en el 2011. Por tanto, entra perfectamente en el periodo temporal que el Tribunal Constitucional ha establecido como periodo atípico para calificar como lavado los actos de aportes de campaña. Ahora, para la Fiscalía estos aportes eran como, digamos, adelantos, ¿no? Porque en el caso del señor Humala, él sí llegó a ser presidente de la República. Y la hipótesis ¿Pero fiscal, adelantos de qué? O sea, la hipótesis fiscal es que se adelantaba dinero en la campaña para que luego ser beneficiado en el gobierno del señor Humala. Bueno, pero eso es una especulación barata. El fiscal puede decir lo que quiera decir. Él, como fiscal, lo que le corresponde es probar, acreditar esa información. Y que yo conozca, no existe nada que pueda confirmar que esos adelantos podrían ser tales porque el señor Humala ganó la elección. Además, en el 2006 nadie suponía que el señor Humala ganaba. En el 2011 era una posibilidad. De manera tal que ese tema de los adelantos puede ser interesante para una conversación en cóctel, pero para un tema procesal penal no sirve para absolutamente nada. Es especulativo, dice usted. Totalmente, porque en materia penal lo que importa son los hechos, y los hechos en un periodo determinado. Y el hecho concreto es que las razones por las cuales el señor Humala está detenido es porque la Fiscalía le imputa haber recibido recursos de Venezuela para el 2006 y recursos de Brasil vía Odebrecht para el 2011. En ninguna línea, y lo reitero, en ninguna línea de este caso que hoy supone una condena y la prisión del señor Humala, se dice que sería un adelanto para algo. Es estrictamente recepción de dinero, aportes para campaña política, y que además la propia Fiscalía dice se invirtió casi en su totalidad en propaganda, medios de comunicación. Así que ni adelantos ni nada parecido. Ahora, la señora Fujimori ayer dijo: nosotros recibimos dinero de empresarios peruanos influyentes. No recibimos dinero de Odebrecht. En el caso del señor Humala, ¿de dónde vinieron esos dineros? Porque, claro, lo que dice la Fiscalía es que vinieron de Venezuela. Entiendo que la defensa nunca ha reconocido que se recibió dinero de Venezuela. Bueno, en la tesis fiscal, la señora Fujimori habría recibido $1 millón de Odebrecht. En la hipótesis fiscal, ella lo niega. En nuestro caso, el señor Humala ha negado también haber recibido dinero de Venezuela y del Brasil. Así que son hipótesis, afirmaciones que igual nos ponen en una situación similar con el caso de la señora Fujimori. La única diferencia es que en nuestro caso está más avanzado. Hay una condena arbitraria, ilegal, sin la menor duda, y el hecho concreto es que la máxima instancia constitucional de nuestro país ha establecido que los aportes de campaña no son delitos de lavado de activos. Consecuentemente, ese criterio tiene que aplicarse inevitablemente también para el señor Humala. Eso es incontestable. Ahora, hablemos un poco de temas procedimentales. Entiendo que ya ustedes habían apelado la sentencia
que se había dado contra el señor Humala. ¿Cómo va esa apelación? ¿Y se sumará este argumento? ¿Se incorporará a la sentencia? ¿Cómo funciona el poder incorporar esta decisión a la defensa que ustedes están haciendo del señor Ollanta Humala? A ver, estamos precisamente en la apelación. En algún momento comenzarán las audiencias de esta apelación. Estamos evaluando el camino para utilizar los efectos de esta sentencia. No hay un camino definido. Lo que sí tengo que decir es que no es un argumento nuevo. La defensa de la señora Fujimori y lo decidido por por el Tribunal Constitucional son elementos de defensa que nosotros hemos venido sosteniendo desde el 2016 y a lo largo del juicio oral 2019 hasta el año pasado, obviamente lo hemos sostenido de manera reiterada. El tema es que, claro, el Poder Judicial en su tiempo no nos hizo caso con ese argumento. Ha hecho caso a ese argumento al fujimorismo en el Tribunal Constitucional y me parece extraordinario, porque de lo que se trata al final es si una persona puede ser investigada y condenada por un hecho que no esté previsto en la ley como delito. Al final, el Tribunal Constitucional ha resuelto eso, ha hecho valer un principio que está claramente establecido en la Constitución de nuestro país, que dice ninguna persona puede ser ni procesada ni condenada por un hecho que previamente no esté previsto en la ley como delito de manera clara y taxativa. Está en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución y eso se llama principio de legalidad. Por tanto, el TC lo único que ha hecho es hacer valer un principio universal, además, en un caso como el de la señora Fujimori. De manera tal que, reitero, no es un argumento nuevo, nosotros lo hemos invocado siempre y, por supuesto, ahora vamos a insistir en esa línea. Probablemente vía un habeas corpus, que es quizás lo más celere que nos permita un resultado más favorable. Bueno, a esta hora invitamos a todos aquellos que están viendo este programa a darle me gusta para que más gente pueda seguirnos a través de las redes sociales de Latina Noticias. Doctor Pedraza, la votación ha sido 5-2, es decir, 5 magistrados votaron de manera favorable al pedido de la defensa de la señora Fujimori. 2 han señalado, básicamente, resumiendo, que el Tribunal Constitucional no puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial, que todavía podía resolverse en el Poder Judicial, que el Poder Judicial debió resolver este asunto y que esto no debió llegar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa de ese argumento? Es un argumento bien respetable, diría, que tradicionalmente el Tribunal Constitucional ha sido cauteloso en entrometerse en temas, en procesos penales que están en giro, eso es verdad. Sin embargo, desde mi punto de vista, nada impide que hayan decidido lo que hicieron el día de ayer, porque, claro, no es un tema de competencia totalmente definida. El Código Procesal Constitucional señala que procede un habeas corpus y procede un recurso de amparo y por tanto es competencia del Tribunal Constitucional cuando una acción, incluso judicial, afecta un derecho fundamental. Y qué duda cabe, un derecho fundamental es el principio de legalidad, la necesidad de que te investiguen o te condenen con una ley previamente o con un hecho que previamente esté tipificado en la ley penal. Entonces, sí es verdad, insisto, que normalmente el TC no se pronuncia sobre temas en giro, pero desde mi punto de vista, reitero, nada lo impide también. A mí me parece clarísima la competencia del Tribunal Constitucional cuando alguien invoca la infracción a un derecho fundamental como es el principio de legalidad. Así que competente es. Lo que sí me ha parecido muy grueso, en verdad, es que una extribuno, la doctora, una expresidenta del señora Ledesma, diga que de repente un juez hace un control difuso respecto a una sentencia del TC.
Eso francamente no tiene ninguna base legal y sorprende que alguien que ha sido integrante de ese cuerpo colegiado diga una situación así. La ley peruana establece que todos, especialmente los jueces, tienen la obligación de cumplir una decisión del Tribunal Constitucional y no existe manera de que algún juez pueda, vía control difuso, inaplicarlo. El control difuso, además, es un mecanismo que permite al juez decir: esta ley no la aplico por inconstitucional. Pero aquí no estamos hablando de una ley, de una decisión, de una sentencia que es totalmente distinta. Correcto. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor Pedraza. Muy amable. Muy buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias.